Gracias a Dios porque una vez más me permite poder estar aquí, estar con ustedes, mis hermanos, en esta hermosa vigilia, donde el único propósito suyo y mío es adorar y alabar a nuestro Dios. Amén. Señor. Aprender de su palabra y acercarnos cada día más a Él. Sí, Señor. Ha llegado el tiempo de la palabra de Dios, hermanos, yo le invito a que se ponga de pie. Abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Libro de Hebreos, versículo 12. Capítulo 12, versículo 2. El tema de esta noche, hermano, es fijemos nuestros ojos en Jesús. Aleluya. Fijemos nuestros ojos en Jesús. Amén. Hebreos 12, 2. Cuando lo tengan, hermano, me da un fuerte amén Amén. para dar lectura de la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias, amado Dios, en esta hermosa noche, primeramente, le damos la gloria y la honra La a gloria usted, es suya, bendito Padre. Señor, la honra, la Porque grande y alabanza, poderoso es Padre. usted, bendito Dios. Señor, así es. Damos las gracias, Padre Santo, por esta Sabemos que tú oportunidad eres el dueño que nos da de poder estar en Tienes este todo lugar bajo maravilloso, control, Dios, Padre alabando y adorando su Señor, santo en nuestra nombre, primera maravilloso vigilia Padre. del año Gracias le damos, 2022, bendito Señor. Dios, Aquí por este estamos, privilegio que Padre usted me da, Señor, Aquí de estamos, poder servir, maravilloso Señor. Dios. Y pida nuestra hermosa noche que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra vida. Que el Espíritu Santo sea el que ministre nuestras vidas. Que No sea lleves, yo Padre, sacro, que un bendiga instrumento, a lo sino sea largo un de este instrumento nuevo suyo, año, maravilloso Señor, Dios. a cada Donde uno todos de podamos tus hijos, aprender de su Padre, palabra. que no Donde desampares su a Espíritu nadie, Santo nos Señor edifique en esta amado, que noche. guíes y Nos abra nuestra fortalezcas vida, a nos cada abra el uno, corazón, Padre maravilloso glorioso, Dios. que En el abras nombre de Jesús puertas de también le pedimos, bendición Padre Santo, para cada por uno estas de peticiones que mis nosotros, hermanos han que traído en esta hermosa respuestas noche. vengan a las Sea usted, Padre peticiones, Santo, al clamor que hay respondiendo cada delante de petición, ti, poderoso Padre Dios. glorioso, Yo sé que que usted tiene el poder sorprendas a tu suficiente, pueblo Padre maravilloso, Santo, Señor. para ayudar a sus hijos, para Padre ayudar a su bendito pueblo, y Padre maravilloso, Santo. Por ello, clamamos maravilloso delante de Dios, en sus ti manos y poderosas suplicamos todas estas delante de ti, peticiones, Señor, que mis hermanos sabiendo y hagan en este papel, reconociendo, bendito Dios Dios. eterno, Sea usted la que gloria y la solo honra, tú puedes maravilloso obrar, Dios. Le Señor. alabamos y le Solo en bendecimos, ti poderoso podremos, Jesús. Padre, Gracias le vencer cada damos. día. Amén y Y amén, gloria a Dios. Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. Fijemos nuestros ojos en Jesús. Hermanos, en el versículo 1 de este capítulo número 12, nos da el contexto y nos dice por qué nosotros, usted y yo, debemos de poner nuestros ojos en Jesús. La Biblia nos dice, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, que nosotros, hermanos, tenemos una carrera por delante. Una carrera que usted y yo debemos de correr con paciencia. Esa carrera, hermanos, es llamada la carrera de la fe. Es un estilo de vida suyo y mío estar en esta carrera. Porque, hermanos, no es fácil estar en los caminos de Dios. La Biblia ilustra nuestra vida cristiana como esta carrera, hermanos, porque una de las características primordiales de competir en una carrera, hermanos, es que el atleta que compite principalmente fija sus ojos en una meta. Él quiere llegar a esa meta. Y si este atleta, hermanos, desvía su mirada de esa meta, entonces puede perder la concentración, puede llegar a tropezarse y aún así puede llegar a caerse. Por eso, hermanos, de esta misma forma, el libro de Hebreos nos ilustra de esta manera nuestra vida cristiana. Amén. Y nos dice, y aquí la orden que nos da en esta noche la Biblia, hermanos, es que usted y yo tenemos una carrera por delante, la cual usted y yo debemos de correr con paciencia. Amén. Además de eso nos dice
que usted y yo debemos de tener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el blanco perfecto. Así es. Él es la meta que usted y yo necesitamos alcanzar. Aleluya. La meta donde usted y yo necesitamos llegar. Claro. Por ello, hermanos, es necesario de que usted y yo debemos de estar seguros en qué tenemos fijos nuestros ojos. Gloria a Dios. En qué nos estamos fijando, a Amén. quién estamos viendo. Gloria al Es Rey. necesario que usted y yo, hermanos, estemos completamente seguros de ver el plan perfecto que es Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Porque eso, hermano, la palabra carrera en este contexto, hermano, está reflejando los conflictos y luchas que hay en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no es fácil. No es fácil estar en esta carrera. Y necesitamos de una persona en especial. Y la persona que necesitamos, hermanos, para poder llegar a la meta es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Y la verdad, hermanos, es muy difícil. Si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, entonces no vamos a poder correr esta carrera. Necesitamos de Él, necesitamos tener nuestra mirada puesta solamente en Él, porque si desviamos nuestra mirada a otras cosas que no son correctas, hermanos, entonces no vamos a poder seguir adelante, no vamos a poder avanzar. Por ello, hermanos, si vamos a fijar nuestra mirada en una persona, que sea en la persona de Cristo Jesús, porque Él es el blanco perfecto. Y como le decía, hermanos, necesitamos estar seguros de lo que estamos viendo, en que hemos fijado nuestra mirada. ¿Sí? Como primer punto, hermanos, la razón es porque nuestra visión o nuestros ojos, hermanos, guían nuestro camino. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que donde nosotros podamos ver, hasta donde nosotros podamos alcanzar a llegar, es hasta donde nuestros ojos nos alcanzamos a ver. O sea, nuestros ojos son nuestra guía, y si vamos a caminar por algún camino, valga la redundancia, hermanos, es porque nuestros ojos nos permiten llegar hasta ahí. ¿Sí? Por eso que tenemos que tener el cuidado, hermanos, de dónde tenemos nuestra mirada puesta. Porque lo que nosotros estemos viendo, hermanos, hasta donde nosotros alcancemos a ver, es hasta ahí donde usted y yo vamos a alcanzar a llegar, o vamos a alcanzar a avanzar. Por lo tanto, hermanos, es necesario estar completamente seguro en quién tenemos nuestra mirada. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 nos dice algo muy importante, hermanos. Nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Óigalo bien, hermanos. Aquí dice que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo estará lleno en tinieblas. Por lo tanto, hermanos, es por eso que es necesario que estemos seguros en que usted y yo tenemos nuestra mirada puesta. Porque si nuestro ojo, hermano, es maligno, entonces vamos a ver el blanco erróneo. ¿Sí? Nos vamos a fijar en el hombre, nos vamos a fijar en el pastor, nos vamos a fijar en los hermanos. Y es ahí, hermanos, cuando tenemos nuestra mirada en el lugar que no es adecuado, comenzamos a ver los errores de las demás personas. Y eso no debe de ser así, hermanos, porque si nosotros tenemos nuestra mirada fija, puesta en Jesús, entonces nosotros vamos a querer más de Jesús. Vamos a querer anhelar más de Él, acercarnos más a Él. Vamos a querer servirle, vamos a querer estar en la iglesia, vamos a querer tener comunión con Él. Pero eso sí, nuestra mirada está fija en Cristo Jesús. Pero si mi mirada está en otro lugar que no sea Cristo Jesús,
Entonces yo me voy a fijar en el hombre, pero el hombre es imperfecto. El hombre falla, el hombre se equivoca. Y yo no me tengo que fijar en el hombre. Yo no me tengo que fijar en el pastor o en los hermanos que están en la iglesia. No. Es muy cierto, hermanos, de que usted y yo debemos de ser ejemplo para las demás personas. Porque esto no tiene que servir, hermano, como una justificación para decir si nosotros somos imperfectos. Por lo tanto vamos a fallar. No, no me refiero a eso, hermanos. Sino que usted y yo día a día nos tenemos que esforzar para ser ejemplo para los demás. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, pero aún así, hermano, usted y yo no debemos de poner la mirada en el pastor o en el hombre, porque se equivoca, y por ello debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, quien es una persona perfecta. Él no lo va a fallar. Él no se va a equivocar. Así es. Y eso fue, hermano, el error que se cometió allá en el Edén. Adán y Eva se equivocaron, porque ellos pusieron su mirada en otro lugar que no era adecuado. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que ellos, hermanos, a ellos se les dio una instrucción de que no deberían de comer del árbol que tenía fruto prohibido. Pero Satanás los engañó, hermanos, se los pintó bonito y les presentó ese fruto que era agradable para ellos. Y de tanto ver ese fruto, que lo llegaron a codiciar, lo llegaron a desear, hasta que lo llegaron a comer. Por lo tanto, por eso que nos dice en Génesis, hermano, capítulo 3, versículo 6, nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Escuche bien, dice, y vio la mujer, ella lo vio con sus ojos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Adán y Eva, hermanos, omitieron el consejo de Dios, ignoraron la advertencia de Dios cuando Dios les dijo: de este árbol no pueden comer. Pero cuando se les presentó el enemigo, que es Satanás, y les presentó ese fruto de una forma agradable delante de sus ojos, lo desearon y lo codiciaron. Ellos ignoraron la advertencia de Dios, y por lo tanto, hermanos, ellos desobedecieron y comieron de ese fruto y se perdieron. El problema aquí, hermanos, es que ellos fijaron su mirada en lo que no tenían que poner sus ojos. Tenían que mantener su mirada en Dios, Padre. Así es. Ahí tenían que mantener su mirada. Pero ellos se dejaron contaminar su mente por el enemigo y desviaron su mirada. Por ello, hermanos, ellos fallaron en el jardín del Edén. Así también, hermanos, recordemos que lo mismo le sucedió al rey David. Dice que en el tiempo de guerra, él no decidió ir a la guerra, sino que se quedó en Jerusalén. ¿Y qué hizo ese día el rey David? Dice que salió al terrado y de ahí desde lejos vio a una mujer que se estaba bañando. David tenía puestos los ojos en Dios, pero en ese momento él desvió su mirada, porque salió al terrado y comenzó a ver cosas que no debía de ver, que no le era permitido. Él desvió su mirada, hermano. Y de tanto ver eso, hermanos, como le decía, de tanto de ver aquello que a él le gustaba, no solo se quedó con eso, sino que ese pecado lo llevó a otro pecado, y ese otro pecado lo llevó a otro. ¿Por qué? Porque él desvió su mirada y puso su mirada en lo que no debía de ponerle. Dice que veía, hermanos, a una mujer que se estaba bañando, que era Betsabé. Le gustó tanto que la mandó a traer y la hizo su mujer. Y aún eso, hermanos, después de eso no se quedó así, sino que después de eso lo llevó a cometer otro pecado, que es matar al esposo de Betsabé. Por ello, hermanos, el rey David en ese momento desvió su mirada, y por ello le falló a Dios. Usted y yo no podemos desviar nuestra mirada de Cristo Jesús, porque en el momento, hermano, que usted y yo desviamos nuestra mirada, le vamos a fallar a Dios. Vamos a pecar en contra de Dios.
Por ello es necesario que usted y yo cuidemos nuestros ojos de lo que estamos viendo. Que en ningún momento, hermanos, desviemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Él es el blanco perfecto. A Él necesitamos ver, a Él necesitamos seguir. Amén. Solamente a Él, hermanos. Así es. No necesitamos, hermanos, desviar nuestra mirada de nada. Porque el enemigo, hermanos, siempre va a dar alerta y va a buscar hacernos caer. Si usted y yo, hermanos, no le queremos fallar a Dios, no debemos de quitar la mirada de nuestro Dios. Así es. Debemos de tenerla siempre fija en Él. Amén. Por ello es que allá en Salmos, hermanos, 119, versículo 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Si usted y yo, hermanos, no le queremos fallar a Dios, debemos de caminar a la luz de la palabra de Dios. Amén. En obediencia. Así es. Porque la palabra de Dios nos dice y nos confronta cada vez que usted y yo estamos fallando. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, nos confronta y endereza nuestros caminos. Por lo tanto, si usted y yo no le queremos fallar a Dios, debemos de caminar a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios nos confronta, hermanos, usted y yo no debemos de hacer mala cara. No tenemos que enojarnos con el predicador, porque es ahí donde Dios nos está hablando directamente y nos está diciendo qué es lo que a Él no le gusta, y nos está diciendo que nos afirmemos y que volvamos al camino correcto. Aleluya. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, cuando sintamos que la palabra de Dios nos está confrontando, hermanos, mejor digamos un gloria a Dios. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando. Yo creo que usted y yo siempre queremos que Dios nos hable en todo Amén. Así momento. es. Pero no solamente vamos a necesitar palabras bonitas de parte de Él, hermano. También debemos de estar dispuestos a recibir la corrección de parte de Señor, Dios. así es. Por lo tanto, hermano, cuando nos confronte la palabra, no hagamos mala cara, no veamos mal al hermano. Si no es Él quien nos está llamando la atención, si quien nos está llamando la atención es nuestro Dios. Aleluya. Por ello, hermano, es necesario que usted y yo tengamos bien seguro en qué estamos poniendo nuestra mirada. Como punto número 2, hermanos, otra razón por la cual debemos de estar seguros a dónde está nuestra mirada, hermanos, es porque el enemigo hará todo lo posible o todo lo necesario para que desviemos nuestra mirada de Cristo Jesús. Así es. ¿Sí? El enemigo, hermano, tiene un propósito principal, y es que usted y yo nos alejemos de Dios, que quitemos nuestra mirada de Cristo Jesús y que veamos hacia otro lugar para podernos alejar de Dios. Eso es lo que Él quiere lograr. El enemigo quiere alejarnos de Dios, y si lo logra, hermanos, Él va a pedir nuestro avance, Él va a pedir nuestro crecimiento espiritual, Él va a impedir nuestra comunión con Dios. Y aún así, hermano, Él puede impedir nuestra propia salvación. Así de delicado es, hermanos, que usted y yo desviemos nuestra mirada de Cristo Jesús. No podemos dejar, hermanos, que el enemigo se apodere de nosotros. No podemos dejar que el enemigo nos gane esta carrera, que nos gane la batalla, hermano. No podemos dejarlo, sino que lo que debemos de hacer, hermanos, es estar siempre firmes y preparados cuando el enemigo quiera atacar. Así es. Por ello, hermanos, como le digo, la principal razón del enemigo es hacernos caer y alejarnos de Dios. Él va a hacer todo lo posible, va a hacer todo lo necesario, y en todo momento y todos los días, hermanos, Él va a tratar de hacernos caer. Y entre más cerca estemos de nuestro Dios, más nos va a atacar, más nos va a ver y nos va a querer hacer caer continuamente, hermanos. Por ello, hermanos, allá en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice, hermanos, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como le decía, hermano, el propósito principal del enemigo es desviar la persona de los caminos de Dios.
Para el inconverso, ¿qué es lo que hace el enemigo? Dice que le ciega el entendimiento. El mundo, hermanos, sabe que necesita un cambio en su vida. El mundo, hermanos, la persona que vive en el mundo, el inconverso, sabe, hermanos, de que está caminando en caminos de perdición. Sabe que necesita un cambio de vida, porque la conducta y el comportamiento en el cual está viviendo afecta a su familia y afecta a su propia vida. Pero el enemigo, tratando de alejarlo de los caminos de Dios, que dice la palabra de Dios que hace, dice que ciega su entendimiento. Por eso, hermanos, que cuando usted y yo le hablamos a un drogadicto, a un alcohólico, de la palabra de Dios, él no la va a entender, porque el enemigo ha cegado su entendimiento. Y esto con el propósito de alejarlos de los caminos de Dios, para que la luz del evangelio no llegue a esa persona. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, la persona sabe que necesita un cambio, sabe que está en los caminos erróneos, pero aún así no es capaz, hermano, de reconocer que necesita de Jesús para cambiar su vida. Esa persona sabe que está mal, que está en los caminos perdidos, pero no es capaz de entender que necesita de Cristo Jesús para cambiar su vida para bien. No es capaz de entenderlo. ¿Y por qué no es capaz de entenderlo? Porque el enemigo ha cegado su entendimiento. Él no lo puede ver, él no puede reconocer que necesita de Cristo Jesús. No reconoce que necesita del Dios Todopoderoso para cambiar su vida. Por eso que cuando usted y yo le hablamos a un alcohólico, él no le va a entender. Él solo va a decir: ah, sí, yo ya sé lo que me vas a hablar, pero a mí no me interesa saber de Dios. Por esa razón, hermanos, y si nosotros queremos que hayan más personas convertidas, ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar, clamar a Dios para que haya más personas convertidas, porque eso no me corresponde a mí ni a usted, hermanos, sino que esa es una obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Sí? Porque solo el Espíritu de Dios puede cambiar a la persona. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar totalmente el comportamiento de una persona. ¿Sí? Por ello, hermanos, el enemigo ciega el entendimiento de la persona inconversa para que la luz del Evangelio no llegue a él. Pero ¿qué hace con nosotros los cristianos el enemigo? Allá en Mateo 14, en el capítulo 14, nos habla, hermanos, de que nos dice de que después que Jesús alimentó a 5,000 personas, él mandó a sus 12 discípulos, hermanos, a los discípulos a cruzar el mar y llegar hasta la otra ribera, mientras él decidió quedarse a orar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, de que cuando Jesús terminó de orar, dice que la barca iba a mediados del mar, y que las olas estaban tan fuertes y que el viento era contrario. Y en ese momento Jesús se les apareció a sus discípulos caminando sobre el mar. En ese momento, hermanos, dice que sus discípulos no reconocieron quién era Jesús, sino que creyeron que era un fantasma en ese momento, y comenzaron a dar voces de miedo. Por lo tanto, en ese momento Jesús les dijo que no temieran, porque Él era Jesús, que caminaba sobre las aguas. Pero en ese momento, hermanos, el apóstol Pedro le dice a Jesús: si a la verdad eres tú, mi Señor, permita que yo también camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Y es ahí, hermanos, donde le dice Jesús en Mateo 14, 29, 30, le dice, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, salva. ¿Qué hace el enemigo con el cristiano? El enemigo trata de hundirlo, trata de desanimarlo, trata de ponerle temor al cristiano. ¿Para qué? Para que éste desvíe su mirada de Cristo Jesús y se vaya alejando de Él, y así Él obtener su objetivo. Es lo que pasó aquí con Pedro, hermanos. Dice que en el momento que él tenía su mirada puesta en Cristo Jesús, en el momento que él le pidió a Él,
si eres tú a la verdad, mi Señor, permite que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Dice la palabra de Dios que Él comenzó a caminar sobre las aguas en ese momento. El milagro, hermanos, estaba en proceso porque el apóstol Pedro estaba caminando sobre las aguas. ¿Pero por qué estaba caminando sobre las aguas? Porque él tenía su mirada puesta en Cristo Jesús. Amén. En ese Amén. momento. Sí, Señor. ¿Sí? Mientras usted y yo, hermanos, tengamos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, vamos a poder resistir al enemigo, hermano. Sí, amén. Vamos a poder combatirlo a él. Vamos a permanecer firmes y no vamos a permitir que él nos gane la batalla. Sí es. ¿Sí? Por eso es importante, hermano, que usted y yo siempre mantengamos firmemente nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿qué le pasó al apóstol Pedro, hermano? Cuando dice que cuando él vio que venía el viento fuerte, dice que comenzó a ver a su alrededor, hermanos. Comenzó a ver las circunstancias del clima, comenzó a ver la situación en la que él se encontraba y en ese momento comenzó a hundirse. ¿Sí? El enemigo, hermano, distrajo al apóstol Pedro. Logró desviar su mirada de Cristo Jesús. Y en el momento, hermano, que él desvía su mirada, él comienza a hundirse. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, no debemos de poner nuestra mirada en las circunstancias de nuestra vida. No debemos de poner nuestra mirada en los problemas de la vida. Porque eso siempre, como cristianos, hermanos, no estamos exentos de pasar malos momentos en nuestra vida. Vamos a pasar malas circunstancias en nuestras vidas. Van a haber problemas, aflicciones, hermanos. Pero ahí no debe de estar nuestra mirada. Porque si ponemos nuestra mirada en los problemas de la vida, hermanos, entonces vamos a desviar nuestra mirada de Cristo Jesús y vamos a ver a los problemas. Y eso, hermanos, va a traer temor a nuestra vida. Va a traer desánimo, hermanos. Por eso es que hay muchos cristianos que han vuelto atrás. Que están desanimados, que están estancados, que están inmóviles, que no se logran mover del lugar donde se encuentran, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta, hermanos, en los problemas de la vida. ¿Sí? Está puesta en los problemas económicos, en las enfermedades o en cualquier otra circunstancia que vivimos nosotros, hermanos. Ahí está puesta la mirada. Por ello, hermano, usted y yo no podemos poner nuestra mirada en esas cosas de este mundo. No la podemos poner ahí, sino que nuestra mirada siempre debe de estar puesta en Cristo Jesús, hermano. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. Porque solo así, hermano, vamos a poder avanzar. Solo así vamos a poder correr esta carrera de la fe, hermano. Recordemos, hermano, que usted y yo necesitamos llegar a la meta. Porque si estamos en este lugar es porque un día, hermanos, queremos llegar a estar una eternidad con nuestro Dios. Allá en los cielos, Amén. Así es. esa es nuestra meta principal. Poder llegar a conocer a nuestro Dios personalmente. Gloria a Dios. Maravilloso el Señor que nos permite poder estar en este lugar. Por ello, hermanos, usted y yo no podemos desviar nuestra mirada de Cristo Jesús. ¿Sí? Que los problemas, hermanos, van a haber, sí van a haber. Que van a haber dificultades y van a haber dificultades. Pero eso no nos tiene que quitar el sueño, no nos tiene que desanimar, hermanos. Al contrario, es el momento en cual usted y yo debemos de aprovechar para buscar más de nuestro Dios. Amén, así ¿Sí? es. Porque si vienen, hermanos, malos tiempos, malos momentos en nuestra vida, es porque usted y yo estamos cerca de Cristo Jesús. Aleluya. Y en ese momento es cuando el enemigo más nos va a atacar. Señor. Va a buscar hacernos caer. Por lo tanto, hermanos, usted y yo no debemos de poner nuestra mirada en esas cosas de este mundo. Amén. Nuestra mirada siempre debe de estar puesta en la persona de Jesús, hermano. Gloria a Dios. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre, hermanos, o en nuestro trabajo, en el dinero, en cualquier otra cosa, hermanos, eso, hermanos, no nos va a ayudar. Nos vamos a estancar, nos vamos a quedar inmóviles y no vamos a seguir avanzando. El cual yo le digo que ese es el objetivo principal del enemigo. Que nosotros nos quedemos, hermanos, que perdamos esa comunión que tenemos con nuestro Dios, que podamos crecer espiritualmente. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros ya no sigamos avanzando, hermanos.
Por ello, así de necesario y de importante es que usted y yo estemos seguros en qué está puesta nuestra mirada. Aleluya. Ahora, hermanos, como tercer punto, ¿por qué debemos de fijar nuestros ojos en Jesús? ¿Por qué en la persona de Jesús? ¿Por qué debemos de fijarnos en Él? ¿Por qué Él debe de ser nuestra meta? El versículo que leíamos, hermanos, 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una de las razones por la cual usted y yo debemos de fijar nuestros ojos en Jesús, hermanos, es porque Él es el autor y consumador de la fe. Dios. Hermanos, la persona de Jesús no es cualquier persona, es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Amén, Por aleluya. eso debemos de fijar nuestros ojos en Él, Gloria a y Dios. solamente en Él. Y Él quiere que le veamos a Él, Señor. porque Él es nuestro ejemplo. Sí. Es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a la meta, hermanos. ¿Sí? De que Jesús, hermanos, sea el autor y consumador de la fe. Nadie más puede obtener ese título, hermanos, que solamente Él, Así es, Señor. nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Que Él sea el consumador de la fe, hermanos, significa que Él tiene el poder suficiente para ayudarnos a nosotros. Recordemos que usted y yo vivimos por fe. Así es. Y todo lo que le pedimos a Él, hermanos, en ayuda a Él, cuando clamamos a Él, Él nos responde. Y Él tiene el poder suficiente para ayudarnos a nosotros todo lo que le pidamos en fe a Él. Por lo tanto, hermanos, eso significa que Él sea el consumador de la fe, que Él tiene el poder suficiente. En Cristo Jesús, hermanos, hay poder en Cristo Jesús. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Bien. Jesús hay poder, hermano, hay poder divino, Así hay es. poder infinito, hay poder inmenso. Así es. No hay nadie que se compare a Él. Amén. Por ello debemos de fijar, hermanos, nuestra mirada en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Solo en Él, hermanos, porque Él es el único que nos puede ayudar. Otra de las razones, hermanos, es porque Él ha vencido al mundo. Así es. Juan 16:33 nos dice, hermanos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí? Hermanos, como le digo, como cristianos, usted y yo no estamos exentos de vivir aflicciones. Las aflicciones van a venir a nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo nos dice que vamos a tener en este mundo aflicciones, pero que debemos de confiar en Él, porque Él es quien ha vencido al mundo. Aleluya. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Sí? Él tiene la potestad aquí en la tierra, así como en el cielo. Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Y Señor. no importa de lo que aquí en el mundo suceda, Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él va a cumplir su propósito, no importando de que aquí en el mundo suceda. Así es. Por ello debemos de confiar en Él, hermanos. Debemos de estar completamente seguros, hermanos, de que nuestra mirada está puesta en Él. Porque Él ya venció el mundo. Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. No debemos de preocuparnos si Él está con nosotros. Si Él está contra nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, para vencer al enemigo, lo encontramos en la persona de Cristo Jesús. Señor. Nuestra fortaleza la encontramos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra victoria está en Cristo Jesús, Señor. hermanos. Amén. Todo lo que necesitamos está en la persona de Cristo. Gloria a Por Dios. ello es que en Él debemos de fijar nuestra mirada, hermano. Amén. Así es. No desviemos nuestra mirada para ningún lado. Es muy cierto que pueden haber, hermanos, en las iglesias muchas veces se cometen esos errores, hermanos, que hay muchos cristianos que se fijan en el pastor, que se fijan en la persona que predica, hermanos. Pero eso está mal, porque no puede fijarse en él, sino que quien debe ser el guía principal
es Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el centro de nuestra vida. Así es. ¿Sí? Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Por ello, hermanos, usted y yo no debemos de desviar nuestra mirada. ¿Sí? Podemos confiar en el hombre muchas veces, hermanos, porque lo podemos ver que es buena persona. Pero no debe de ser así, hermanos, porque como le digo, el ser humano se equivoca, es imperfecto. ¿Sí? Y la única persona que es perfecta solamente es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Una tercera, hermanos, razón por la cual usted y yo debemos de fijar nuestros ojos en Jesús es porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a ¿Sí? Dios. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Jesús, hermano, es el camino correcto. Por ello es que debemos de poner nuestra mirada en Él. ¿Sí? Si vamos a estar en esta carrera, hermanos, en esta carrera de la fe, nuestros ojos deben estar puestos en la persona de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es nuestra guía. Así es. Él es nuestro ejemplo. Sí, Señor. ¿Sí? Él es nuestra luz que nos va a guiar hacia una eternidad. Así es. Dice la palabra de Dios que Él es la puerta de nuestra salvación. Ujú. ¿Sí? Por medio de Él es que debemos de pasar, hermanos, para llegar a los reinos de los cielos. ¿Sí? Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. No necesitamos a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo para llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo. ¿Sí? Como le digo, nuestro objetivo de estar aquí es poder llegar a ser salvos por Él. Llegar a vivir una eternidad con nuestro Dios, hermanos. Y solamente poniendo nuestra mirada en Él podemos hacerlo. Porque Él es el único camino, hermanos. Es mentira que dicen muchas personas que todos los caminos nos llevan a la salvación. No, no es cierto. Solamente existe un camino y ese camino se llama Cristo Jesús. Amén. Solamente existe una puerta y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único que nos da la entrada a una salvación eterna. Así es. Él es la luz que necesitamos, hermanos, para seguir adelante en este camino. ¿Sí? Que los problemas de la vida, hermanos, no nos detengan. Que los problemas de la vida, hermanos, no nos desanimen. Allí es donde usted y yo debemos de hacernos la pregunta, hermano, y reflexionar en qué está puesta mi mirada. Está puesta en los hombres, está puesta en el esposo, en la esposa, en la novia, en el dinero, en el trabajo. ¿En qué está puesta nuestra mirada? Porque muchas veces, hermanos, cometemos ese error, que ponemos nuestra mirada en el lugar donde no debe de ser. ¿Sí? Y pensamos que estamos caminando bien, pero realmente estamos caminando mal. Estamos en el camino incorrecto. ¿Sí? Solo Cristo, hermanos, nos puede llevar a una salvación. Amén. No permitamos, hermanos, que las circunstancias de la vida, hermanos, nos detengan. No permitamos que el enemigo, hermanos, nos gane la batalla. Tenemos que luchar, hermanos. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que son contra las huestes espirituales, hermanos. Sí, Señor. Por ello, hermanos, usted y yo no debemos de permitir cuando el enemigo se nos acerque. No debemos de permitir, hermanos, que el enemigo gane terreno en nuestra vida. Si así nos sentimos en algún momento, hermanos, y queremos volver atrás, hermanos, cuando vienen aquellos desánimos, que si voy al culto o no voy al culto, que si oro o no oro, que si leo la palabra de Dios o no la leo, hermanos, reprendamos eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Y sigamos adelante. Gloria a Y Dios. sigamos viendo el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesús. Amén. Porque solo así, hermanos, podemos seguir adelante. Así es. Solo así vamos a poder seguir avanzando en este camino, hermanos. Dios. No nos despeguemos en ningún momento de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento, hermanos, que quitemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro enemigo tiene la batalla ganada. Nos va a hacer retroceder. Así es. Y aún así, como le digo, hermanos, lo más triste es que podemos poner en juego nuestra salvación. No debemos de permitir eso, hermanos. Por ello debemos de preguntarnos constantemente, ¿dónde está mi mirada? Está en Cristo Jesús. Si nuestra mirada está en Cristo Jesús, hermanos, entonces vamos a buscar cada día más de Él. Vamos a querer tener esa comunión más con Él. Así es. ¿Sí?
Vamos a querer servirle en todo momento. ¿Sí? Es allí, hermano, cuando podemos saber que verdaderamente estamos en el camino correcto. Amén. Pero si hay desánimos, hay temor en nuestra vida, hermanos, entonces afirmémonos, hermanos. Así es. Caminemos por el camino correcto y no desviemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él nos va a llevar a las moradas celestiales, hermanos. Por ello, yo le invito a que sigamos adelante, porque el camino es largo, hay mucho por qué trabajar, hay mucho por qué esforzarse. Así que, hermanos, sigamos adelante en el camino de Dios. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Decimos, Padre, gracias te damos, Señor Jesús.